Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Javier de la Hoz. Tengo 27 años de edad. Actualmente me encuentro cursando quinto semestre de Ingeniería de Sistemas. Pertenezco al CEA Barranquilla. Y una de mis metas a largo plazo pues es poder graduarme como ingeniero de sistemas para así poder de esta manera aplicar todo el conocimiento adquirido a lo largo del proceso de formación. Quiero aprovechar también para darles la bienvenida a todos ustedes, compañeros, y pues no queda más desearles muchos éxitos en esta etapa del proceso. Como pueden ver en pantalla, pues acá les dejo mi Skype y mi contacto de celular. Entrando más en el tema, acá vamos a hablar un poco sobre la evolución histórica de lo que eran las bases de datos, de lo que son las bases de datos. Eh, bueno, eh, Vamos a enfocarnos un poco en la evolución histórica y pues ya como todos sabemos, pues el término base de datos fue un término el cual se escuchó por primera vez en un simposio celebrado en California en el año 1963. O sea, es decir, que esta fue una primera aproximación donde se podría decir que la base de datos como tal de ellos pudieron comprender y asignar a este concepto como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Y digamos que desde el punto de vista informático, pues como tal nos corresponde y nos compete a todos nosotros como ingenieros, pues ya sabemos que la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en la cual nos permiten el acceso directo a muchos programas y en la cual estos programas pueden manipular un conjunto de datos. Vayamos más un poco a los orígenes. En los orígenes de la base de datos, pues, yéndonos un poco a la antigüedad, pues ya existían bibliotecas de pronto donde cada clase de registro era un registro, digamos, dentro de la misma base que se utilizaban para recoger información sobre todo lo que era, en este caso, pues las cosechas y los censos. O sea, es decir, que la búsqueda era muy lenta porque ya como se observa en la lectura, pues dice que eran especies de bibliotecas donde no se contaba con la ayuda de máquinas, solamente las investigaciones se daban de manera escrita o manualmente. Esto es en cuanto a los orígenes. Vayamos un poco a la evolución. Acá se observa la imagen de los años en el cual van evolucionando estas bases de datos. Por ejemplo, en la década de 1960, pues esta fue en la época donde las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas que se encontraban en ese momento pues pudieran adquirir estas bases de datos y poder dar paso a lo que en el uso de los discos era algo muy efectivo en esa época. Entonces esto lo que hacía era que debido a que a partir de este soporte se podría consultar información directamente sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. Esto se dio a partir del año 1960. Y luego en 1970 el señor Edgar Frank Cole era un científico informático inglés conocido por sus aportaciones de la teoría de la base de datos. Pues este señor definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para que los sistemas de datos relacionados a través de un artículo, el cual se llamaba un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Pues esto se dio con el fin de que cada base de datos como tal fuera evolucionando a medida de los años. Por ejemplo, acá tenemos la Oracle. Como consecuencia de esto, durante la década de 1970,
por ejemplo, el señor Larry Ellison, a partir de este trabajo de Edgar Cole sobre los sistemas de la base de datos relacional, pues también desarrolló el Relational Software System, o lo que es lo mismo, lo que actualmente se conoce como Oracle, que es este que se observa en la pantalla. Y yéndonos a la década de los años 1980, pues como dice la lectura, pues en los principios de estos años 80 pues comenzó el auge de la comercialización, es decir, que los sistemas relacionales fueron evolucionando y empezó lo que se conoce hoy en día como SQL. Este comenzó a ser el estándar de la industria, ya que en las bases de datos relacionales con un sistema de tabla pues estaban compuestas por filas y columnas, es decir, que a partir de este sistema de bases de datos se pudieron competir con las bases jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era muy sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. Y luego, después de esta década, en los años 1990 ya fue evolucionando más este concepto y la investigación en base de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. O sea, es decir, que estas bases de datos, cuando se encontraron en este año, pues tuvieron bastante éxito en la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no habían podido desarrollarse de forma eficiente, porque cuando aparecieron estas bases se desarrollaron muchas herramientas como por ejemplo Excel, Access y el paquete de Microsoft Office, que marcaron el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Esto se dio en la década de los años 1990. Y de esta manera fue que se creó la tercera generación de sistemas de gestores de la base de datos. Por ejemplo, cuando en esta época se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL, se empezó a agregar nuevas expresiones regulares y consultas recursivas para que así posteriormente en el siglo XXI se volviera a sufrir modificaciones introduciendo características de XML. O sea, es decir, que estos cambios fueron o son necesarios en cada una de estas bases de datos para sus funciones y estandarización. Por ejemplo, si hablamos de las tendencias, en la actualidad existen tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos, que son IBM, Microsoft y Oracle. Y por su parte el campo de Internet, donde la compañía más grande genera una gran cantidad de información, que en este caso es Google, que ya todos conocemos, Google. Tenemos acá unas imágenes de las compañías o de las bases de datos actualmente que conocemos, y estas son las que se pueden observar. Por ejemplo, acá tenemos utilización de base de datos. Por ejemplo, algunos ejemplos específicos son, por ejemplo, las guías telefónicas. Estas guías telefónicas, aunque en desuso estos voluminosos libros solían contener miles de números telefónicos asignados a hogares, a las empresas y a veces a particulares, pues permitían al usuario, por ejemplo, dar con el que se necesitaba en este caso. Y eran algo muy pesado, pero eran en este caso muy completos. Y por acá tenemos los archivos personales, que el conjunto de los escritos de la vida de un autor, investigador o intelectual a menudo son preservados en un archivo, en el cual se organiza en base a la preservación y reproducción de los originales. Estos son algunos ejemplos de la utilización de bases de datos. También se utilizan las bibliotecas públicas, que en su defecto, por ejemplo, contienen miles o cientos de miles de registros pertenecientes a cada título del libro disponible para su préstamo. Tenemos también los registros de transacciones, donde acá se realizan las operaciones con una tarjeta de crédito, así como las llamadas realizadas con un celular, por ejemplo, o otro tipo de transacciones comerciales cotidianas que hacemos generalmente nosotros a menudo, y sobre todo pues
ya que hacen parte de un conjunto de registros que van a dar una base de datos a la empresa. Y también tenemos por último la utilización del historial médico. Esta es donde cada vez que acudimos al doctor o a un hospital, pues se actualiza la información respecto a nuestra salud. Esto se ve diariamente cuando generalmente vamos a citas o tenemos tratamiento recibido de manera detallada por el médico. Y así de esta manera pues se genera la historia clínica. Bueno, no siendo más, pues concluyendo este tema, pues digamos que algunos de los aspectos que aprendí y que por ejemplo para mí son de gran peso, pues es que las bases de datos, por ejemplo, tenemos la definición, también la historia, la evolución, y pues donde podemos decir que la base de datos es una colección de datos e información que usamos para dar servicio a muchas aplicaciones al mismo tiempo. En cuanto a su historia, pues podemos destacar también los aspectos más importantes, como el término de la base de datos, el cual fue escuchado por primera vez en un sinoso celebrado en California. ¿En qué año? En el año 1963. Otro aspecto que puedo mencionar como importante, pues la evolución que tuvieron estas bases de datos a partir de la década de los años 1960 hasta 1990, como se observó en la diapositiva, pues el cual el uso de la base de datos se desarrolló a partir de las necesidades que almacenaban las grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. Esto se hizo con el fin de facilitarle el trabajo y el registro de información a todas estas personas para ir evolucionando a lo largo del tiempo, para así poder cambiar e innovar con nuevas tecnologías de información a lo largo del tiempo. Y por último, pues digamos que para relevar, pues quisiera destacar de pronto las tres grandes compañías que dominan el mercado actualmente, como por ejemplo IBM, Microsoft y Oracle, y por su parte pues el campo de internet que todos conocemos actualmente, mundialmente conocido como Google. Bueno compañeros, esto fue todo y gracias por su atención.